Bueno a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a desenterrar un poco la teoría económica. Bueno, a ver, todo el mundo nos ubicamos en lo que es el capitalismo y se le atribuye a Adam Smith, que además luego junto con Benham acabaron desarrollando el, el utilitarismo, ¿no? La idea del capitalismo básicamente es que, y sobre todo del Corte Inglés, que es el que estamos teniendo más extendido, es que el capital debe concentrarse para ser capaz de emplearse de forma más productiva, porque el capital concentrado fomenta la eficiencia de la inversión y que por lo tanto se va a poder leer en márgenes de mayor beneficio dónde se hace la inversión, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué es lo que pasa? Que esa idea eh, está ya viciada y manchada porque Adam Smith no entendió para nada lo que era el liberalismo, que ya venía de la escuela de Salamanca, algo que llevo yo defendiendo y no solo yo, sino que lo han defendido antes que yo otras personas, como por ejemplo el profesor Huerta de Soto. En este sentido, la gran diferencia entre capitalismo y liberalismo es que mientras que el capitalismo se centra en la función valga la redundancia, el capital, es decir, la concentración, esto te fomenta lo que el propio José Antonio Primo de Rivera criticaba, que eran los trusts. Estas figuras en las que no se fijaba en la propiedad privada, sino en el capital y cómo eso era utilizado en gran medida por el propio político que corrompía eso, que era algo que, por ejemplo, el propio José Antonio Primo de Rivera señalaba. ¿Qué es lo que pasa? Que el liberalismo hispánico, el que nace de Salamanca, el que nace de esa escolástica que se gestiona y que permite a que España sea una potencia mundial en el pleno siglo de oro español, se caracteriza porque no pide ni que se concentre el capital ni que haya márgenes de utilidad. Es decir, rechaza el utilitarismo. ¿Por qué? Porque el utilitarismo nace del positivismo y de la voluntad del dirigente, que es una mentalidad colectivista y una mentalidad que viene de Hegel y que viene de las revoluciones luteranas y calvinistas que rompen con la idea del derecho natural. Los escolásticos sí luchan contra eso y hablan del derecho natural, el ius naturalismo. Y el ius naturalismo te habla de que el derecho no emana de la voluntad del gobernante, sino que emana de una suerte de voluntad superior, ¿vale? Que concuerda con la propia sintonía de las cosas, porque no se centra en cómo deben ser, sino en lo que son las cosas, ¿no? En la ontología de cómo se desarrolla. Y entonces te explica el naturalismo y lo desarrolla muy bien los escolásticos de Salamanca como última parte y se aprecia sobre todo porque a lo largo de la vida es lo que siempre a lo largo de la historia humana es lo que siempre ha funcionado. Cuando el derecho natural, que es la ley estructural que sujeta a las sociedades, se va cristalizando en cada situación concreta con, con el acuerdo de voluntades. ¿Por qué digo esto? Porque ese es el fundamento de la libertad. Y para que la libertad exista, hace falta que haya responsabilidad individual y además reconocimiento mutuo de la dignidad. Y esto se hace respetando la propiedad privada. ¿Por qué? Porque si yo respeto la propiedad privada al 100%, estoy respetando al 100% la dignidad de una persona que es libre en un espacio físico que le permite desarrollarse. Es decir, la propiedad privada como extensión material de la propia dignidad y la propia libertad de las personas. Por eso es tan importante. Y eso es lo que fomenta luego las sociedades contraprestacionales, como se vieron en la Roma preimperial, que permitió esa expansión y luego empezó a canalizarse en según qué momentos, porque dependía mucho de cómo luego era la captura del regulador en esa época, de la propia pugna entre las propias emperadores. Pero ahí se empezó a ver algo de ese estilo. De hecho, se puede decir que los primeros protoliberales eran los hermanos Graco, con la idea de hacer la reforma agraria en Roma. Y César lo llevó a cabo en el momento en que cumplió la voluntad del Círculo de los Escipiones, en el momento en que decidieron que había que darle tierra
a los proletarios, a los que servían en el ejército y luego acababan las legiones y acababan con tierra, y esas tierras les permitían convertirse en terratenientes, y esos terratenientes comerciaban y explotaba el mercado. Fijaros cómo Roma creció sobre los hombros de cada uno de sus ciudadanos. Y eso mismo pasó en la España del siglo de oro de la escolástica, de la época de la segunda escolástica. Que gracias a las leyes de India, a las leyes nuevas, al derecho de gente en general, que se rescató en ese sentido, y al control férreo de los gobernantes con esos juicios por residencia que ya mencioné en alguna ocasión, se permite que sobre los hombros de cada uno de los ciudadanos se levante un imperio. Importantísimo fue el edicto que hizo que los encomenderos tuviesen que liberar a los esclavos para que de facto no hubiese esclavos en los virreinatos y permitiesen el desarrollo de esos nuevos acuerdos de contratos que permitieron hacer que los virreinatos estuviesen compitiendo de tú a tú con las potencias europeas. En esa época México le competía de tú a tú a Inglaterra. En este sentido, esa es la base de lo que se podría llamar una sociedad inclusiva y una sociedad contraprestacional que entiende que las instituciones están para poner un marco pacífico donde se desarrollen las voluntades. Y eso es el punto central de toda esta idea de la libertad, que no puede ser simplemente una proclama o una historia que intentan contarte de buenos contra malos, sino entender que no son palabras vacías. La libertad y el pelear por ella ha costado sangre durante generaciones. Y se sigue buscando y eventualmente generará más sangre. Y es así. No se puede idealizar las cosas como si fuese algo baladí. Hay que entender también dónde está el punto, pero sobre todo por qué merece la pena pelear. ¿Y por qué es tan importante el poder desarrollarse para poder hablar, pactar y encontrar punto en común, ¿no? Porque el liberalismo, el que nace de Salamanca, el que se desarrolla en la España imperial, el que muere después comido y cercenado por el capitalismo inglés, es el que permite que una sociedad perdure. Porque la historia que cuenta ese liberalismo no es la de los dirigentes, es la del conjunto de las personas que han colaborado y han cooperado para llegar más lejos que sus generaciones anteriores. Y ese es el punto importante. Los contratos, los acuerdos, los negociados, el que el gobernante debía recabar la voluntad de su gobernado, y que él sabía que si metía la mano donde no debía, sus ciudadanos le iban a exigir la vida si era necesario. Eso le costó la cárcel a Juan de Mariana cuando señaló lo que hizo el monarca de turno con la moneda de vellón. Y en este sentido, en su tratado de moneda de mutaciones, en este sentido, la libertad nace de la responsabilidad individual de las personas. El respetar la propiedad privada del otro es respetarse a uno mismo, porque le está marcando el punto en el que vas a poder pactar con otra persona y cumplir los contratos y los acuerdos. Y de ahí nace lo demás. Yo ante este tipo de cosas y con todo este tipo siempre he intentado sentar y digamos que he dejado dibujado tres normas sencillas para poder entender cómo llegar o cómo entiendo yo que es la libertad y cómo regir esta parte. Lo que se puede pactar ni se regula ni se prohíbe. Lo que no se puede pactar se regula pero no se prohíbe. Y lo que no se puede ni pactar ni regular se prohíbe. Ese marco te incita a debatir, a estar en situaciones incómodas y poder encontrar realmente una contestación a los problemas que hay. Pero los verdaderos derechos no te los da una carta magna.
Los tienes tú intrínsecamente porque has nacido. Y son tuyos. Y como son tuyos, tienes que defenderlos tú. Que luego se llega a un acuerdo y que se deciden plasmar para que todos, en consenso, aceptemos que ese es el marco, vale, pero el gobernante no te los puede quitar porque no les corresponde, no tiene voluntad. Y esto es otro punto importante. ¿Por qué es tan importante el derecho natural frente al derecho positivo? Y también el cómo ver las cosas. Porque si los derechos son tuyos, tú peleas por ellos y no vas a permitir que te pisen. Pero si tú consideras que los derechos te lo han regalado, subconscientemente te están convirtiendo en un borrego que va a ser manso y no va a tener la voluntad de decir no cuando la agreden. Porque te van a soltar esa típica que sueltan de te va a poner así después de todo lo que se ha hecho por ti, porque si no fuese por tal cosa, tú no tendrías tal cosa. Mentira. Y es que aunque eso fuese verdad, el mero hecho de intentar coaccionar a alguien para que guarde silencio porque no está de acuerdo con algo, ya es suficiente como para mandarlo a tomar por saco. Porque no se tiene que estar conforme con cosas que uno no quiere estar conforme. Si todo se puede modificar y todo se puede empujar hacia nuevas cotas. La sociedad que se estanca muere. La persona que se queda quieta muere. El animal que no se mueve muere. Y esa es la ley de la vida y la ley de la libertad.